Buenas tardes, profesor. Hoy vamos a poner acerca de nuestra línea de tiempo de la historia de la neuropsicología. Una ciencia se define tanto por su objeto de estudio como por el nivel de análisis. El objeto de estudio de la neuropsicología son las relaciones entre la organización cerebral y el comportamiento en su sentido más amplio, como las acciones, las emociones, motivaciones, relaciones sociales, entre otros. El nivel de análisis de la neuropsicología es el individuo, su historia personal, su entorno social y cultural. Empezamos con el periodo clásico, con Paul Broca, el cual nació el 28 de junio de 1824 en Francia y en 1859 fundó la Sociedad Antropológica de París y de Libres Pensadores. Este tenía la certeza de que el cerebro humano hay áreas con funciones específicas, siendo así defensor de la teoría localizacionista. En 1861 atendió a un paciente llamado Le Borch, que presentaba un cuadro de epilepsia de 20 años de evolución y fue internado en el hospital a los 30 años. Este llamó la atención de Broca, pues fue su compromiso progresivo del lenguaje, en donde era capaz de entender las cosas que le decían, pero su lenguaje se circunstanciaba casi a un solo vocablo, el vocablo tan. Esto fue un gran descubrimiento a favor del localizacionismo. Jackson, el cual describía el sistema de nervios formados por tres niveles, la médula espinal, el tronco encefálico y el prosencéfalo, pero no les asignaba áreas específicas o anatómicas. Sugirió que las enfermedades o lesiones que afectaban los niveles superiores provocarían involución, y Jackson fue un adelantado a su época, ya que sus ideas hoy las consideramos como ideas básicas para las funciones cerebrales. Wardick, el con sus estudios aportaron nuevas perspectivas en el entendimiento de los sistemas cerebrales responsables del lenguaje, elaboró un modelo explicativo de los distintos tipos de afasia. Entre sus aportaciones más importantes está la propuesta de un centro auditivo especializado en el sonido del lenguaje, situado en la circunvolución del lóbulo izquierdo, temporal izquierdo. En uno de estos trabajos, esta zona se llamó el área de Wernicke. Continuamos con Jean Charcot, el cual nació el 20 de noviembre de 1825 en París. Y Charcot describió diferentes tipos de temblores, enfatizando en el estudio de la parálisis gigante. Le dio esta condición a la categoría de entidad nisiológica y propuso la designación de enfermedad de Parkinson en 1872. Charcot hizo aportes muy importantes a la clínica de múltiple describir la triada que lleva ese nombre: nistagmus, temblor y habla escandía, y en 1868 le llamó esclerosis en placas. También es considerado el padre de la neurología moderna. Munk Lichtenstein, el cual consideró que toda corteza cerebral como sede de la inteligencia, y por medio de experimentos por medio de experimentos en animales, denominó que la ceguera psíquica como la pérdida de la memoria en imágenes de experiencia visual. Lissauer, el cual estableció la distinción entre agnosia perceptiva y agnosia asociativa, según él existían dos aspectos del reconocimiento visual: el reconocimiento perceptual de la impresión sensorial y asociar esa percepción con perceptos previamente almacenados. En este sentido, la agnosia perceptiva se caracteriza por un efecto en la percepción visual, y la asociativa, el paciente percibe formas, pero es incapaz de reconocerlas. Sigmund Freud introdujo la denominación de agnosia y la entendía como un trastorno en el conocimiento perceptual. Sigmund Freud estudió tres diferentes tipos de agnosias, tales como la agnosia visual, agnosia auditiva y agnosia táctil. Continuamos con Mary Pierre, el cual fue un biólogo fisiológico o experimental y médico francés. Nació el 13 de abril de 1794 en Francia, evidentemente, y consideró el cerebro como una unidad funcional, indivisible, integrado dentro de una totalidad superior como el hombre. Con él, la teoría holística recibe la atención suficiente y propone que las alteraciones no se deben a una lesión en un sitio específico, sino a un cambio global. Su método es riguroso y objetivo, ya que contemplaba la verificación de sus hipótesis por medio de las experiencias bajo control. Acercándonos ya al final, William Osler nació el 12 de julio de 1829 en Canadá. Fue considerado el padre de la hipócrita moderna, de la medicina hipócrita moderna, y fue el primero que introdujo el término de la neuropsicología. Para terminar, von Munakoff, el cual aprendió desde muy joven a usar el microtomo de von Wuden, el cual le permitió aportar a la neuroanatomía numerosas estructuras con su nombre, y fue el primero en describir el fasciculus arcautus. En 1914, describió lo que se le conoce como el síndrome de Munakoff, el cual son pequeños infartos en el territorio de la arteria coroidea anterior. Por recuperación de algunos pacientes, tras sufrir ictus, supuso que representaba alteraciones funcionales a distancia, el fenómeno el cual nombró diasquisis. Continuamos con el periodo moderno.
Buenas tardes. Nos pasa al periodo moderno, empezando con Kurt Cohenstein, que es considerado el principal precursor de la rehabilitación neuropsicológica. Desarrolló un programa para la rehabilitación de soldados con lesiones cerebrales, hizo un seguimiento sistemático a largo plazo de los pacientes, hizo un reconocimiento de la individualidad de los pacientes y la variabilidad de su rendimiento a lo largo del tiempo. Tuvo necesidad de una evaluación psicométrica y reconocimiento de sus limitaciones. La importancia de trabajar con el problema de la fatiga en todas sus manifestaciones durante el proceso de rehabilitación. Una necesidad también tuvo de conectar las actividades terapéuticas con las actividades del mundo real. Pasamos con Donald Hebb, que nació en Chester, Nueva Escocia, Canadá, en el año 1904. Trabajó en problemas relacionados con la inteligencia, en donde desarrolló un test de inteligencia para personas y también ratas. Trabajó en la neurofisiología del pensamiento y la formación de conceptos. La teoría de Hebb alentó la relación entre psicología y fisiología. Este reconoce que la estructura del sistema nervioso podía servir de base a los procesos mentales. Valoró las lesiones cerebrales, aceptando que sería de gran utilidad para localizar áreas cerebrales dañadas. Pasamos con Armand Trousse. Este acuñó el término afasia en el año 1864. Para él, la afasia significa un estado patológico que consiste en la pérdida completa o incompleta de la facultad de la palabra, conservando la inteligencia y la integridad de los órganos de fonación. Vamos con Norman Heswing, que trascendió científicamente gracias a sus estudios sobre simetrías morfológicas cerebrales y por su modelo conexionista del funcionamiento cerebral. Heswing y Levitsky en el año 1968 demostraron la existencia de asimetrías anatómicas en el plano temporal del hemisferio izquierdo. Actualizó la explicación de las afasias de Wernicke con dos nuevos tipos de afasia. Finalizamos con Alexander Luria, que nació en el año 1902 en Rusia. La organización del cerebro en desarrollo tuvo una gran aceptación, ya que en la década de 1980, desde una idea más rehabilitadora, no se tardó en recomendar el modelo de Luria como aplicación neuropsicológica. Asume que el funcionamiento cerebral se lleva a cabo con participación conjunta e indispensable de las tres unidades o bloques funcionales básicos del cerebro. Se reconoce que fue Luria quien inicialmente asignó funciones ejecutivas a la corteza prefrontal. Bueno, damos paso a mi compañero. La neurocirugía contemporánea, el cual se da durante estos años en 1950, y en esta surge la neurocirugía cognitiva, pues se da en la década de los 80. Su meta general era lograr la integración de la neuropsicología clínica y la psicología cognitiva normal. Se encargaba de evaluar y rehabilitar las funciones cognitivas de la memoria, funciones ejecutivas, la del lenguaje y funciones motoras. Tenemos como primer autor a Noam Chomsky, el cual nació el 7 de diciembre de 1928, defendía el principio innato de la adquisición del lenguaje, y él señalaba que, que el lenguaje no se aprendía, sino que forma parte de nuestro equipamiento genético y se desarrollaba a partir de procesos madurativos. Tenemos por último el modelo multi-almacén de Arkanson y Shiffrin, el cual señalaba en tres tipos de almacenamiento de información. La memoria sensorial, el cual las experiencias almacenadas en esta memoria son copias exactas de los estímulos externos. La memoria a corto plazo, el cual retiene brevemente la información que proviene de la memoria sensorial, y luego se decidirá si será almacenada permanentemente o no en la memoria a largo plazo. La memoria a largo plazo, la antes mencionada, es donde la información de la memoria a corto plazo es transferida a esta y que tiene características de permanencia. Además, existen dos tipos de memoria a largo plazo. La episódica, el cual se almacena información acerca del acontecimiento vinculados temporalmente, y la semántica, que guarda el conocimiento necesario para la utilización del lenguaje. Continuamos con el periodo contemporáneo. Bueno, damos paso al periodo contemporáneo. En este periodo hubo una gran evolución, ya que surge la neuropsicología como una especialidad médica y psicológica, y también marca el surgimiento de las imágenes cerebrales como la tomografía axial computarizada. También se incluyen instrumentos estandarizados como, por ejemplo, la batería neuropsicológica de Luria, Nebraska, la escala de memoria de Wechsler, la prueba de Boston para el diagnóstico de las afasias, la prueba de clasificación de Wisconsin, entre otras. Finalizamos con el nuevo paradigma. Empezamos con Marcel Mesulam, que es el padre de la neurología cognitiva y del comportamiento moderno. La fase progresiva primaria APP fue descrita originalmente por Mesulam en el año 1982. Mesulam coincide de que las alteraciones del lenguaje más temprana en la APP, que es la fase progresiva primaria, son anomia, alteraciones para la expresión, fluidez reducida y la déficit del lenguaje espontáneo. Y terminamos con Joaquín Fuster,
que nació en España en el 1930. Fusser planteó que las funciones ejecutivas son habilidades cognitivas que permiten organizar una secuencia de acciones hacia una meta. Propuso las habilidades cognitivas que componen las funciones ejecutivas, como la atención, memoria, memoria de trabajo, planeación, integración temporal, la toma de decisiones y control inhibitorio. Planteó que el CPF como la importancia en la estructura temporal de la conducta, que es llevado a cabo mediante la coordinación de tres funciones subordinadas. Función retrospectiva, que necesita la de memoria de corto plazo, la función prospectiva, ayuda esencialmente en la planificación de la conducta, y la función de control y supervisión, permite un control de estímulos de la influencia internas y externas que pueden afectar la formación de patrones de la conducta. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención, profesor. Esta fue una información acerca de la evolución y el desarrollo de la historia de la neuropsicología.